de efectivamente una empresa que nos ha estado envenenando a la tierra, envenena con sus productos, con sus insecticidas, con todo lo que produce de químicos, envenena la tierra, pero no solamente envenena la tierra, envenena también los productos que nosotros comemos, ¿no? Y en esa intención de Monsanto de seguir envenenando a la gente para poder enriquecerse más y más, en México, aun cuando hay organizaciones sociales que están en contra de los transgénicos, Monsanto de manera ilegal, en contubernio con el gobierno, ha metido muchos productos, ¿sí? Es una cuestión que incluso en 1992, estando como presidente de México Carlos Salinas de Gortari, emanado del PRI, ese señor firmó un acuerdo con Estados Unidos y con Canadá, un tratado de libre comercio entre esos tres países. Entonces, con ese tratado de libre comercio permitieron la entrada de Monsanto, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando se firma el tratado de libre comercio en México, a los campesinos se les abandona totalmente, ya no se les da ningún apoyo para que las tierras puedan producir, no hay asesoría técnica para los campesinos. Entonces, ¿qué sucede en el campo mexicano? Que los campesinos mismos dicen que sale más caro sembrar sus propias tierras que comprar el maíz que llega en la CONASUPO. La CONASUPO es una tienda que fue implementada por el mismo gobierno para supuestamente llevar los productos necesarios para cada comunidad. Entonces, a partir de esa situación, que por un lado se firma el Tratado de Libre Comercio, pero por el otro lado se deja de apoyar a los campesinos, entonces los campesinos, a través de las CONASUPOS y a través de la firma del Tratado de Libre Comercio, las empresas transnacionales, pero principalmente Monsanto, empieza a meter mucho maíz transgénico, que viene desde Estados Unidos, meten mucho maíz transgénico. Entonces el campesino, ¿qué hace? Como ya no tiene el capital suficiente para poder trabajar sus tierras, como al campesino también le empiezan a vender productos químicos que aparentemente hacen que la tierra produzca, entonces el campesino, lo que hace el campesino es irse a las tiendas, deja de producir su tierra y se va a las tiendas a comprar. Entonces por ahí es como Monsanto ha estado metiéndose más de lleno en México, ¿no? Y ahora la última. ¿Cómo evalúas vos la intervención de Estados Unidos en las políticas públicas de México? ¿Cómo evalúa? Por ejemplo, la intervención de Estados Unidos en las políticas públicas, en las leyes que se implementan en México desde que está Peña Nieto, y si vos crees que hay alguna intervención del imperialismo en esta ley de educación que se aprobó acá. Sí, sí hay, definitivamente. México, lamentablemente México, bueno, más bien los gobernantes que han estado al frente de este país, desde 1982, estando como presidente de México Miguel de la Madrid, aceptó la entrada del nuevo sistema económico y político en el país, específicamente el neoliberalismo, donde en aquel entonces ustedes recordarán que una de las principales figuras que empezó a hacer el trabajo político y hacer el trabajo de concienciación en el mundo para este asunto de la política neoliberal fue una mujer de Inglaterra, no recuerdo bien su nombre, no recuerdo si es Margaret Thatcher, la quien empezó a implementar y fue la que de facto pues empezó a hacer las pláticas con el gobierno de México para que ellos aceptaran entrar dentro de esa política neoliberal, ¿no? Aplicar la política neoliberal en México. Desde entonces, estamos hablando ya de hace 30 años, más de 30 años, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, son 30 años más 2 años ya de Peña Nieto, son 32 años en que llegó el neoliberalismo en México. Bueno, México es un país subdesarrollado, más no un país pobre, porque es un país muy rico, porque tiene muchos recursos naturales, sobre todo el petróleo. Pero desafortunadamente, los gobiernos que han estado al frente del país, al frente de México,
como son personas que se prepararon en el extranjero, son personas que se prepararon en Harvard, vienen ya preparados precisamente para dañar al campesino, para dañar a la clase trabajadora, para dañar al pueblo en beneficio de los ricos, en beneficio de la oligarquía nacional y extranjera. Bueno, si entendemos esa parte de cómo los gobiernos son simplemente entreguistas y se han convertido como simples gerentes del imperialismo en su propio país, entonces entendemos también de que toda la política que se implementa en el país, específicamente la educativa, viene del imperio, viene del imperialismo. Por ejemplo, yo les hablaba hace rato de que la OCDE ha estado implementando, asesorando, impulsando de que al maestro se le evalúe, ¿no? Pero entonces esa misma organización internacional, esa misma organización que es el brazo ejecutor del imperio, también ha estado diciendo de que la educación, de cómo debe ser, cuál debe ser el modelo educativo en el país, porque lo que ellos quieren es producir, formar un hombre consumista, quieren formar un hombre que no tenga la iniciativa de la lucha liberal, de ser libre de cómo construir un país más justo, un país más equitativo. Ellos lo que buscan es un hombre que esté sometido, que esté de acuerdo con el sistema nacional, pero también, sobre todo, con el sistema imperial mundial. Entonces, la educación en el país, de hecho, la dicta Washington. Lo que se hace en México, y no solamente en México, en varios países latinoamericanos, lo que se hace en la parte educativa de cada uno de los países latinoamericanos y específicamente México, porque México está cerquita. Entonces, específicamente en educación y en todos los campos, ahí interviene el imperio. Hace poco fue Peña Nieto, el día 3 de enero, no recuerdo si fue el 2 o el 3 de enero, Peña Nieto fue a Washington, se entrevistó con Obama, seguramente a explicarle a Obama fue para recibir las nuevas reglas de cómo tiene que hacer para que las protestas en México vayan disminuyendo, porque las protestas en México de alguna manera están afectando a las transnacionales. Entonces, todo lo que sucede en México específicamente es un asunto que tiene que ver con la política intervencionista del imperio yanqui. No hay otra explicación. Entonces, nosotros creemos de que lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando en Cuba son referentes importantes para que nosotros también empecemos a luchar por algo propio. Nosotros tenemos fe de que pues esos dos países tengan que resistir, porque si ellos caen, caemos todos y volvemos a estar, porque a partir de que termina la Guerra Fría y Estados Unidos asume el control total del mundo, es cuando empieza a aplicarse más fuerte la política neoliberal en todo el mundo, pero al mismo tiempo surge Cuba, sigue presente Cuba, y luego surge Venezuela, y es ahí donde empieza también como que a pensarlo un poquito el imperio, que no le preocupa mucho que digamos, porque son solamente dos países, pero lo que podamos hacer en otros países es un buen inicio para poder ir pensando de cómo implementar una nueva política que sea más equitativa y más justa en el mundo, ¿no? Bueno, queremos agradecerte mucho. ¿Cómo ves el futuro de esta lucha? ¿Dónde pensás que va a terminar? De la lucha en Oaxaca. Sí, no solo Oaxaca, sino también de la lucha a nivel nacional que se está haciendo. Bueno, nosotros como Oaxaca estamos ahorita trabajando con las comunidades. Nosotros creemos firmemente de que la fuerza está en el pueblo, la fuerza está en los pobres. Nosotros no descartamos, hubo un oaxaqueño aquí que se llamó Ricardo Flores Magón, que vivió en los años más críticos del porfirismo, cuando Porfirio Díaz estuvo en el poder. Se llamó Ricardo Flores Magón, es de aquí de como a 50 kilómetros de aquí de la capital, y él decía, tenía una frase muy importante, ese liberal, decía: los pobres somos la fuerza, dice, no porque seamos pobres,
sino porque somos mayoría. Y el día en que los pueblos tengamos conciencia de esto, se acabarán los tiranos. Por eso nosotros los maestros oaxaqueños creemos de que mientras más trabajo organizativo hagamos con las comunidades, donde cada maestro trabaja con sus alumnos, que cada maestro trabaje con sus padres de familia, que cada maestro trabaje con la comunidad en su conjunto, es así como vamos a tener la fuerza suficiente para poder reclamar los derechos que tenemos, porque por derecho lo tenemos. Entonces, si nosotros trabajamos eso en Oaxaca, creemos que vamos a convertirnos en una fuerza real que pueda aspirar a un cambio en el Estado, en primer lugar. Pero para eso nosotros creemos que no solamente debe ser una lucha en el Estado, tiene que ser una lucha a nivel nacional. El problema aquí es de que estamos ya, muchos maestros y muchos sectores de la población, de la sociedad, estamos ya enfermos con los engaños del propio sistema neoliberal. Hay muchos que queremos vivir como pequeños burgueses, aspiramos a cosas materiales que de momento resuelven tal vez una necesidad, pero que en el futuro van a tener graves consecuencias para nuestros hijos. Entonces, nosotros lo que creemos es de que tenemos que trabajar más arduamente con las comunidades, con nuestros alumnos, y a partir de ahí es como se puede venir el cambio. Nosotros creemos de que así como estamos estadísticamente o numéricamente en la participación en los plantones y en las marchas, todavía nos falta mucho trabajo. No podemos todavía decir de que es una cuestión que se va a dar de aquí a 5 o de aquí a 10 años. Nosotros creemos que va a llevar un buen tiempo todavía. Necesitamos gente que esté realmente preparada, que tenga una visión social, que tenga la perspectiva de un cambio real, una perspectiva de una situación, que entienda pues cómo se está dando la situación de saqueo y la situación de la concentración del capital en unas cuantas manos en todo el mundo y también en el país, para que a partir de ahí pues tengan conciencia de cuál debe ser su papel de participación consciente dentro de la sociedad. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Hay algún partido político o cuál es la participación que tiene la iglesia? ¿Un partido político que los esté apoyando? Nosotros hemos sido muy tajantes, hemos sido muy directos respecto a los partidos políticos. Desde que los partidos políticos se implementaron en México, que fue en 1928 con Plutarco Elías Calles, estando Plutarco Elías Calles como presidente de México, un poco después de la Revolución Mexicana. Entonces, como seguían las pugnas internas entre los generales y entre los grupos armados de aquel entonces, Plutarco Elías Calles propuso la creación de partidos para que a partir de ahí cada uno de los que estaban en pugnas y que todo era por la vía de las armas, que desde los partidos pudiéramos implementar nuestras propuestas de cómo podíamos, de qué es lo que queríamos. Entonces ahí es donde surge el Partido Nacional Revolucionario, que después se cambió de nombre como Partido Revolucionario Institucional. Ya en los años 40 surge lo que es el PAN, Partido Acción Nacional. En los años 60 surge el Partido Popular Socialista, surge el Partido de los Pobres en Guerrero con el maestro Lucio Cabañas, y surgen otros partidos. Recientemente tenemos lo que es ya con el fraude electoral de 1988 con Salinas de Gortari, surge lo que es el PRD. Recientemente y con el fraude del 2012 surge Morena, Movimiento de Regeneración Nacional con Andrés Manuel López Obrador. O sea, son muchos partidos, pero al final de cuentas nosotros creemos que los partidos lo único que hacen es adormecer a la gente, porque no hay realmente un trabajo de concienciación sobre cómo, sobre lo que realmente nos afecta. Entonces, al final de cuentas los partidos cumplen una función, cumplen un papel, y su papel principal el papel que ellos cumplen es a partir de lo que les dicta la burguesía nacional y la burguesía extranjera. Por eso nosotros no estamos muy de acuerdo con los partidos, que sí participamos en las elecciones, sí damos nuestro voto, tenemos que participar, pero así de manera directa no estamos con ningún partido. Entonces, en cuanto a la iglesia, lo mismo, ¿no? La iglesia, hay un autor aquí mexicano, michoacano, que se llama
Eduardo del Río, ha escrito muchos libros, usa un seudónimo que se llama Ríos, ¿no? Entonces ese autor habla habla de los aparatos de control que el gobierno utiliza. Y el primero pues son los medios oficiales, ¿no? Son los medios de información, los medios de comunicación oficiales. El otro es la escuela misma, donde el maestro que no está consciente pues sigue reproduciendo los mismos esquemas de explotación y de sometimiento, pero también habla de la iglesia, ¿no? Habla de la iglesia, incluso Carlos Marx tiene una frase muy conocida que dice que la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Es decir, todo lo que está escrito en la Biblia, donde te hablan de el amor al prójimo, que está bien, el amor al prójimo está bien, pero cuando te hablan de que tienes que resignarte ante los hechos de la realidad, ante lo que vives en el presente, porque eso es lo que te va a permitir alcanzar la gloria después de muerto, esa es una cuestión que te adormece el cerebro, ¿no? No te permite pensar realmente o aceptar lo que te aceptar lo que te den, aceptar cómo vives, la situación en que vives, pero sin que ellos no te explican cuál es la verdadera causa de las injusticias que se viven en el mundo y en el país. Entonces nosotros creemos que la iglesia sigue cumpliendo fielmente su papel de adormecer la conciencia de la gente. Entonces esos son los aparatos que nosotros tenemos identificados y que sabemos de que ellos de alguna manera hacen su papel de cómo frenar la organización de los pueblos. Pero no ha venido un partido político que ha querido apoyarlos a ustedes, el Partido Comunista, un partido socialista. No, ninguno. Ningún partido los ninguno. En los primeros, en los inicios, cuando el movimiento empezó en Oaxaca en los años 80, sí hubieron el partido, específicamente el Partido Popular Socialista, quiso tener nexos con el movimiento, pero a partir de la explicación que yo le daba, y a partir del análisis que hicieron los maestros que fundaron el movimiento en aquellos años, hicieron unos principios. Nosotros nos regimos por 24 principios rectores, le llamamos, en este movimiento. Y uno de esos principios rectores habla de nuestra relación con los partidos, que debe ser una relación no estrecha, sino una relación donde nosotros, de manera personal y de manera individual, que conscientemente veamos cuál es el partido que mejor plataforma política tiene y que pueda cumplir con el pueblo, pero no es una cuestión que tengamos que irnos como organización con el partido. Claro, sí. Sí. Y tampoco hay una parte de la iglesia que esté más relacionada con el pueblo, que se identifique más con ustedes y que venga y que los apoye, una iglesia más campesina. No, como institución, la iglesia como institución, no, como institución. Muy amable. Sí. ¿Busco la 100? No sabes? sé, profe. Apenas están instalando, Sí, ¿verdad? apenas. Bueno, muchas gracias. La iglesia como institución, no, ninguna. Yo digo que ninguna se identifica con el pueblo, pero Qué triste. al menos en la iglesia católica hay varios, ¿cómo se les llama? Varios arzobispos, varios representantes de iglesias, varios párrocos que sí están con el movimiento social. Por ejemplo, les puedo hablar de Alejandro Solalín de Guerra, que siempre se ha identificado con la lucha social, el ya fallecido Samuel Ruiz, que estuvo de lleno con el movimiento zapatista en Chiapas, el padre que apenas asesinaron en Guerrero, que estuvo identificado con la lucha de los autodefensas. O sea, sí hay curas, sobre todo de la línea de la teología de la liberación, son los que han estado con el pueblo, o sea, pero es ya, digamos, sí, como una cuestión particular, personal, individual, pero como institución, no. E incluso cuando Samuel Ruiz estuvo de lleno en el movimiento zapatista en Chiapas, ustedes saben cómo fue criticado por el mismo Papa, por el arzobispo primado de México, un tal Roberto Rivera Carrera, que es un entreguista total del sistema capital en México. Entonces, como institución, ¿no? Como institución, no, ningún apoyo hacia los movimientos sociales, ningún apoyo hacia la gente pobre, ningún apoyo hacia
hacia la clase oprimida en general. Exacto. ¿Hay índices de analfabetismo? En Oaxaca, En en México, México, sí. En México, el 5.8% de la población total no sabe leer ni escribir. El 10.5%